4 de septiembre. Sí. No solamente estoy cumpliendo un año en este hermoso medio, sí, porque la primera columna que hice fue en relación a la efemérides del día de hoy, 4 de septiembre. Yes. No recuerdo si fue el día 4 de septiembre mi primera vez, pero recuerdo que compartí con ustedes el día de la historieta o el día de la historieta nacional o el día nacional de la historieta en homenaje al reconocido y muy muy valorado Héctor Germán Oesterhel por la publicación, la primera vez que se publica El Eternauta en las páginas del semanario Hora Cero, que fuera una cofundación entre Oesterhel y su hermano, justamente de la editorial Frontera, que es una editorial que ellos tuvieron durante mucho tiempo, donde publicaron gran parte de las creaciones que marcaron un antes y un después en la historieta argentina en la década de los 50. La efemérides valoriza a Oesterhel no solamente por su talento creativo, por su maquinaria de escritura permanente y su búsqueda y su concepto de aventura, su concepto de el héroe colectivo, ¿no? Estos conceptos que ya hemos hablado largo y tendido, y la verdad que hay que reivindicar todo el tiempo, todos los años lo haremos sin lugar a dudas, pero hay algo más que me parece que también la efemérides recuerda, que es el carácter trágico que ha tenido la vida de Oesterhel y toda su familia como prisioneros y posteriormente desaparecidos a manos de la dictadura militar. Todo esto ha llevado a que los 4 de septiembre recordemos el día de la historieta en honor no solamente a Oesterhel, sino también a su personaje más celebrado, que probablemente sea Juan Salvo, más conocido como el Eternauta. Sin embargo, el año pasado, cuando comencé a participar de este espacio, recuerdan que no solamente hablamos del Eternauta, sino que intentamos hacer algo distinto. Hoy por hoy, todos los medios del país están hablando cuál es tu personaje favorito de historieta. Mafalda, Clemente o el Linchera, que son emblemas sin lugar a dudas de la historieta argentina, pero siempre buscamos hacer algo distinto, hacer algo que quizás se desconoce o no se ha profundizado en su totalidad, justamente por una, ya sea desidia cultural, falta de archivos, falta de conocimiento o simplemente falta de investigadores. Yo no me incluyo entre la casta de investigadores, gente muy capaz, gente que hace trabajos como por ejemplo el amigo Carlos Abraham, que hace trabajos realmente alucinantes, que les voy a estar comentando ahora un poco sobre este libro que es fantástico, pero se me ocurrió hoy... Pará, ¿vos tenés tu predilecto o no? ¿No entras en ese... ¿Autores o personajes de historietas? Sí, pero... ¿No te gusta decirlo? No, sí, no hay problema, pero después, lo vemos después. Primero hago la columna y después, si quieren, charlamos al respecto de eso. Hay un montón de personajes que sí son emblemáticos, sin duda. Me gusta. Para hoy se me ocurrió, porque algo que estuve escuchando mucho con esto del estreno de la serie El Eternauta y la reivindicación en el último año de la figura de Oesterhel, de una manera muy positiva, digo, porque hay gente que realmente desconocía incluso de su existencia como autor. Y esta pregunta, ¿no? ¿De dónde está Oesterhel? Realmente es bienvenido sea que se conozca y se valore su obra de una manera distinta. Pero ustedes saben que en la década de los 50, cuando surge el Eternauta, Argentina no había nacido de un repollo en cuanto a la ciencia ficción. Ya habían pasado 50 años de ciencia ficción ininterrumpida, con una interpretación y con una valoración distinta a la que se tuvo luego del Eternauta, y justamente por la seriedad que adquirió la historieta como un arte, si se quiere, ya para adultos, a diferencia de lo que fue en las primeras décadas, cuando la historieta era quizás para un público un poco más juvenil. Así que vamos a repasar brevemente los antiguos sueños del porvenir, los inicios de la ciencia ficción en la historieta argentina, y para que ustedes vean, les he traído 3 fotos, o sea, la primera foto son 3 portadas de revistas icónicas. Caras y Caretas en 1901. Mirá. Repito, 1901. Hermosa. Publican las primeras ilustraciones, que algunas eran viñetas sueltas con textos y otras simplemente ilustraciones con temática de ciencia ficción. Por las dudas que no haya quedado claro, 1901. Increíble. Posteriormente, la revista PBT, que también es una revista muy interesante. Acá quiero destacar que es un semanario infantil ilustrado, pero con una carga de humor político
tremenda para un semanario infantil, que me parece revolucionario. Y bueno, Pebete. la tardía Fray Mocho, que llegaría más en 1914, 1915 aproximadamente, todas revistas. De esa ya hablaste, puede ser, de Fray Mocho, ¿no? No. ¿Acá? No, yo no. Que hace poco fue la efemérides, creo, del personaje. Quizás lo comentaron. Sí, lo nombramos. Yo nunca tuve en mi poder revistas de Fray Mocho porque son muy difíciles de conseguir. Lo que sí les puedo decir es que todas estas revistas tenían esta característica de empezar a incorporar este tipo de ilustraciones, pero que también parten de una búsqueda personal de cada autor, ¿no? De qué estaban leyendo, qué estaban investigando. Hacia 1901, 1902 ya era de público conocimiento La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, una obra fundamental. Casi todos los guionistas de historietas, dibujantes, creadores de la época ya habían leído el libro, justamente en gran medida porque el libro había ingresado recientemente a la Argentina en su primera traducción al español, al menos la que tuvimos en su momento en nuestro país. Y a partir de ahí surgen estas inquietudes, previo a la Segunda Guerra Mundial, previo al lanzamiento de la bomba atómica, previo a la carrera espacial, todo esto, imagínense la ciencia ficción en la mente de personas que todavía no conciben la ciencia ficción como una interpretación de la política, la destrucción humana, sino que lo ven como la posibilidad de acceder a esos espacios, justamente hablamos del porvenir, esos lugares del mañana, ese lugar que ocupa la imaginación. Y les voy a mostrar ahora sí una ilustración que fue creada por José María Cao, considerado el padre de la caricatura política argentina. Esta publicación, esta ilustración se llama El siglo XX y es, según Carlos Abraham, que es un autor que ahora les voy a recomendar su libro, es la primera vez en la historia de la historieta argentina donde aparece una publicación que hace referencia a los elementos concretos de la ciencia ficción, especialmente teniendo en cuenta el rol que ocupa el invasor, el extraterrestre, la nave espacial con forma de submarino y justamente que llega a nuestro lugar, nuestro planeta. Bueno, ¿año? Esto es de 1901 o 1900, entre 1901 y 1904. Wow, tengo que buscar ahí pero para que ustedes se den cuenta es de la primera etapa de Caras y Caretas esa ilustración. Y es uno de los antecedentes, para mí es el primer antecedente de la ciencia ficción en nuestro país en cuanto a la ilustración, la caricatura política. Recordemos que en la literatura Argentina también se destacó y hay muchos autores previos a esto. Perdón, iban a hacer una... No, justamente te iba a decir eso. Caras y Caretas está muy vinculada a la sátira política, a la historieta política. Sí, Caras y Caretas, digámoslo, Caras y Caretas introduce la historieta al mercado argentino en cuanto a... Caras y Caretas se inspira mucho en lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con la prensa y la historieta surge realmente en gran medida en Estados Unidos y muy vinculado con los enemigos políticos de Hearst, magnate de los medios, que vio algo en estas caricaturas, dijo: yo quiero que en todos mis diarios terminen con una caricatura y claro, quiero que el humor sea en contra de mis enemigos políticos. Claro. Así, como un capricho de un magnate, en gran medida surgen estos humoristas políticos que sí, son, en Argentina al menos, hacia el 1900, los primeros antecedentes de lo que luego sería la historieta. Sí. Y sin lugar a dudas, Argentina tiene una tradición muy rica en cuanto al humor gráfico político, pero eso es para otra columna que ya la vamos a hacer porque me interesa también. Hoy también les voy a comentar brevemente hacia mundos extraños. Avanzamos un poco, nos adentramos en la década de los 30, de los 40, cuando todavía no llegamos a la edad de oro de la ciencia ficción previo al Eternauta, ¿no? La edad de oro podríamos decir que es toda la segunda mitad de los años 40 y la gran década de los 50, que es la verdadera edad de oro de la ciencia ficción. Hubo una revista que se llamó Cara Sucia, que también les traje una foto. Fíjense esto, esta es la portada de una revista llamada Cara Sucia, de 1940, creada por Luis Alberto Riley, que este hombre fue colaborador de Patoruzú, la revista de Dante Quinterno. O sea, estamos hablando de un hombre que se empapó mucho con la dinámica de publicaciones editoriales de este tipo de revistas. Bueno, él le dio la oportunidad a un tal Pedro Gutiérrez, que lamentablemente hoy por hoy
no es muy conocido, pero gracias al trabajo reciente de la gente de la revista Fierro y eventualmente que ha salido en papel, podemos tener un ejemplo concreto de una obra que para mí termina siendo fundamental y realmente fundacional de la ciencia ficción de la historieta argentina, que se llamó Hacia Mundos Extraños. Para que ustedes vean el estilo de Gutiérrez, porque él no solamente que dibujaba, sino que también escribía, o sea, era un trabajo integral, inspirado en los norteamericanos, inspirado en el Flash Gordon de Reitman, inspirado en las revistas pulp de la época de la década de los 30 en Estados Unidos, en la década de los 40. Les traje como un interior para que ustedes vean también un poco de en qué se basa este hombre, que además tiene, debo decir, no solamente una calidad artística muy notable, sino que un poder de síntesis que con 8, 6, 5 viñetas te resuelve una historia de una manera muy interesante. Esta obra, que data de 1940, 1941, como tantas otras de historias que forman parte de publicaciones de las cuales se conoce poco, algunas quedaron truncas, algunas no se completaron, no concluyeron. Estas eran aventuras semanales. Seguían un poco el formato de folletín con la intención de que el lector tuviese que comprar todas las semanas la revista para saber cómo continuaba la historia. ¿Por qué digo que es un poco fundacional? Esta aventura intergaláctica, sus protagonistas en medio de esta aventura intergaláctica, en un momento se confirma en la historia que su nacionalidad es argentina. O sea, tenemos a estos aventureros de nacionalidad argentina. Y también, justo en la imagen ahí se veía, los monstruos en la calle Florida. Da cuenta esta historieta en la década de los 40, en 1940-1941, cuando los extraterrestres de esta obra, que son insectos gigantes, llegan a Buenos Aires. Wow. Entonces, vemos cómo los protagonistas tienen que hacerle frente a una invasión de avispas, de tarántulas gigantes, en pleno Congreso, en calle Florida, en Buenos Aires. Repito, mucho tiempo antes que la batalla campal del Eternauta de 1957 por Oesterheld. Hay que pensar y hay que reflexionar si se inspiró simbólicamente o inconscientemente, o si realmente hubo una mirada de decir traemos la invasión a la Argentina. Pero está bueno también entender que no fue la primera vez que sucedía, que todas estas personas también leyeron a otros autores y que todo tiene también un origen. En caso de la Argentina, estamos hablando de casi 50 años o más, te diría, de ciencia ficción previo al Eternauta, en historieta. Y esto es un poco lo que les quería compartir el día de hoy. Bueno. Fuimos pioneros. No sé de si alguna manera. Pioneros, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Hacia Mundos Extraños está muy influenciada por los norteamericanos. Claro. Los norteamericanos, en gran medida, esto del héroe colectivo, por ejemplo, ya lo habían trabajado. Generalmente el héroe en las novelas o en los folletines o en las historietas, en Flash Gordon mismo, pero en otros, por ahí más de aventura o de ciencia ficción, el héroe generalmente es un grupo de personajes. Claro. Eso no era algo novedoso tampoco, pero hay que recordar, y por eso volvemos a lo de la efeméride, el contexto sociopolítico de Argentina, especialmente en el contexto hacia la década de los 70, de dictadura militar en nuestro país, hace que los personajes y las obras y los contextos se resignifiquen. Claro. Entonces, de repente, el héroe colectivo en un país asediado por una dictadura violenta no es lo mismo que un norteamericano que solamente escribía para cumplir una fecha límite. Claro. Que obviamente son los padres del género. Hay que respetarlo, sin duda alguna. Y otra pregunta de ignorante del género. En todos los ejemplos que trajiste vi una característica similar, que es la idea de la invasión. Sí. ¿Eso es una idea norteamericana también o es algo que es de la, digamos, que está in situ en hacer ciencia ficción? Mirá, si podemos volver a la foto número 3, que es la portada de Cara Sucia, van a ver una clara influencia de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Los trípodes que atacan y la humanidad que le tiene que hacer frente a toda costa. A mí me parece que la cuestión y el concepto viene más por el amor que le tenían a esa novela, en un gran sentido. Sí, hay que decirlo, H.G. Wells británico, si no me equivoco, donde se habla de una invasión extraterrestre o invasores belicosos. O sea, no estamos hablando de ET ni de un visitante que viene en son de paz, sino se plantea como... Alguien que te viene a colonizar. Que te viene a colonizar y a destruir. Y bueno, recordamos el sublime final de la Guerra de los Mundos, que los invasores terminan sucumbiendo ante
hasta nuestro organismo más pequeño, que son los microorganismos, los microbios. Me spoilearon. Bueno. No leíste el Te libro. estabas durmiendo. Tiene más de 100 años. Película. Tiene casi 100 años el libro. Escuchá. Te quedaste un poco atrás. No, la película. Te quedaste un poco atrás. No, igual no es un giro argumental, o sea, es interesante. La iba a ver pero para el aniversario 150, pero escuchá. Ernie, ¿cuál era ¿tenés tu favorita? ¿Personaje? ¿Obra? Sí. Es difícil. A mí Un me encantaría. top Gilgamesh el Inmortal me parece alucinante. No creo que nunca se animen a adaptarla por una cuestión de que no podrían adaptarla. Realmente es una cosa muy intergaláctica, muy metafísica, es una cosa muy compleja. Pero no sé si hablar de favoritos en personaje argentino. Me gusta mucho el humor gráfico, quizás no tan novela como El Eternauta, sino personajes como el Linchera y Mendieta. Mendieta es el de Inodoro Pereira. Diógenes y el Linchera me encanta. O sea, ese tipo de personajes sin lugar a dudas, pero me cuesta mucho hablar de favoritos. Pienso que presente, no sé en otros países, pero en nuestra historia, más allá de todo lo que vos nombraste, que por ahí hay muchos que no leímos, que presente está la historieta como humor político, como traidora de reflexiones. Bueno, Inodoro Pereira en el suplemento del diario, ¿quién no lo leyó de chiquito? Todos íbamos a buscar ahí a ver qué decía. Sí. Y a veces lo entendía y a veces no. Mujica Aceitoso, lo mismo. Sí. ¿Te referís a Argentina o preguntabas por el resto del mundo? No digo, ¿qué presente está en nuestra idiosincrasia o qué presente está en nosotros? Yo creo que muy presente. Creo que con el pasar del tiempo diferentes tipos de consumos culturales, como por ejemplo series, la de Mafalda que se está por estrenar, o el documental de Kino que salió hace poco, o la misma serie El Eternauta, reivindican y ponen a flor de piel estos contenidos, estos personajes, estos creadores. En gran medida siento que hay un florecimiento de espacios donde se reivindica la historieta, tanto locales acá en Santa Fe como en Rosario, la Crack Bam Boom que fue hace poco, o a nivel nacional. Creo que eso existe y me parece muy interesante que se respete, pero también, y quiero destacar, y ya con esto cierro, Carlos Abraham, en este libro que es alucinante, Las historietas argentinas de ciencia ficción, que es un libro para leer en compañía a otro libro que es una cosa espectacular, que se llamó Las revistas de ciencia ficción, las revistas argentinas de ciencia ficción. Son dos libros que son alucinantes, y justamente Abraham plantea la falta de investigaciones previas. La falta de conocimiento se debe a que nadie se ha sentado a investigar. ¿Por qué? Porque la investigación no es googlear. La investigación son horas y horas y horas de recorrerse todo el país visitando librerías, bibliotecas, hemerotecas, entrevistando gente, y eso poca gente lo ha hecho. Por eso recomiendo las historietas argentinas de ciencia ficción y su libro compañero, para mí es compañero, las revistas de ciencia ficción, las revistas argentinas de ciencia ficción. Ambos libros editados por Tren en Movimiento, una editorial para mí alucinante. Son libros, imágenes espectaculares y información que no van a encontrar en ningún lugar de la web. Así que si por ahí les interesa el tema, y bueno, ni hablar de Hacia Mundos Extraños, es una cosa fantástica esa me que también se consigue fácilmente hoy por hoy en cualquier librería. Reivindiquemos a los autores que quizás vinieron antes, porque a mí me parece que la efemérides no solamente es un buen momento para hablar del presente, sino también es un buen momento para decir, bueno, ¿qué pasó antes? Y hacia dónde vamos, que es un poco también el rol, creo yo, de los autores y las autoras de ciencia ficción. Y esto lo hemos hablado mucho con Bradbury, con Westergel, hemos hablado de cómo planteaban el presente, cómo veían el futuro, cuáles eran sus preocupaciones. Bueno, todos estos autores vinieron también de un lugar. Así que hoy, 4 de septiembre, Día Nacional de la Historieta. Recordamos entonces a los autores de ciencia ficción.